Buenas noches. En esta hora de la noche, la 1:40 de la noche, estoy en comunión con mi Señor y quería compartir esta meditación sobre lo que es la fe. Hoy creemos y sabemos todo lo que es la fe, porque la verdad sabemos lo que es la fe es todo. Pero a veces dudamos, no tenemos confianza, porque hay una cosa, hay dos clases de fe. Está la fe natural del hombre, la fe que tienen todos que se mueven por los que ven y con dinero en mano. Voy a hacer tal cosa, claro, va y la sé porque tiene los medios. Ahora está la fe que es de Dios. ¿Sí? Esa es diferente. Porque hay un dicho o una explicación donde dice que la fe yo puse. Que es la fe. Y según la palabra de Dios, es certeza de lo que no se ve, es convicción de lo que no se vea. Así, sí. Hebreo 11, vamos a ver y leemos bien lo que dice. Así no, después no hay esas cositas que dijo mal o dijo bien. Entonces, si leo la palabra o usted lo lee, va a sacar la duda mejor así, ¿sí? Bien, después la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanza un buen testimonio los antiguos. Y ahí después empieza a detallar todo lo que hicieron los hombres de fe. Pero yo le puse la fe, que es, con qué se va acompañada la fe. O qué aconseja al que tiene fe. ¿Qué me aconseja qué tengo que tener aparte de decir tengo fe? Lógico que tener obra. Pero primero necesito oír. Cuando oigo, entonces ahí empiezo a tener confianza. La confianza me lleva a tener esperanza. La esperanza me lleva a tener obediencia. La obediencia me lleva a fidelidad, etcétera, etcétera, y otras cuantas cosas. Ahora, cuando yo no tengo paciencia, viene la impaciencia. Entonces, puede ser, ¿cuándo será? Señor, yo te estoy pidiendo, ¿cuándo me lo va? Señor, y dale. Entonces ya viene la duda. No. Dios quitó, dijo Job, y se enojó, no rabió y no pecó. Y nosotros dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros vamos a ver algunos pasajes que dice acá la palabra de Dios. Por ejemplo, en Marco 10:52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Jesús el Bartimeo. Búscalo en capítulo 10 de Marco, verso del 46 al 52. Yo te leí el 51 y el 52. O el 52. Vos leerlo completo y te vas a... Para no ser tan largo el video, ¿sí? Bien, ahora fijémonos otro ejemplo, acá en Marcos, pero en el capítulo 11. Capítulo 11, verso 23, dice Jesús, le dice, ¿no? Cuando la higuera venía y la higuera se secó porque la bendijo, los discípulos al otro día vinieron y vieron de que, mirá, la higuera que tú maldeciste se secó, le dijo. Y Jesús le dijo, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, desarráigate y échate a la mar, se haría. ¿Sí? Échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiere orando,
crees que lo recibiré y os vendrá. Creer. ¿Sí? Creer. Por el oír, sí. La fe, dice en Romanos 10, dice que el oír viene, la palabra de Dios viene la fe. Pero bueno, tengo la fe. Oigo, tengo la fe. Pero ¿qué hago? Tengo que agregarle algo. ¿Qué le agrego? La paciencia, la esperanza, la obediencia, la sujeción y cosas así insignificantes que muchas veces nosotros nos lleva a errar. Pero bueno, si no dudas en tu corazón, entonces quiere decir que nosotros pedimos y como nuestros ojos no ven lo que pedimos, dudamos. Y en nuestro corazón empezamos a dudar y nos damos cuenta. Y ahí vienen los pensamientos y la duda y bueno. Pero que eso, Señor, en su bondad y misericordia nos acompañe. Podríamos ver otra cosa en Lucas 17:14. Acá nomás, en Lucas 17:14. Y dice así. Cuando él lo vio, le dijo, id mostrar a los sacerdotes, y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Acá tenemos otro ejemplo de los 10 leprosos. En San Lucas 19, del 11 al 19. Fíjate, cuando él lo vio, le dijo, id mostrar a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús dijo, no le dijo, bueno, ya está limpio. No, bueno, anda y muéstrate en los sacerdotes y muéstrale lo que Dios hizo contigo. Y mientras iba, no sé cuántas cuadras caminaron, a qué distancia estaban, que cerca no estaban porque los leprosos no podían andar cerca del pueblo, andaban lejos. Así que no estarían muy cerca de él. Pero le mandó, y dice que mientras iba, ellos recibieron la sanidad. ¿Por qué? Se ve que no ha dudado. Porque hubiera dicho, ¿ya qué me voy a mostrar? ¿Qué me voy a mostrar a los sacerdotes? ¿Qué voy a mostrarme? ¿Qué? Que soy un leproso. Podría pensar cosas así, ¿no? Pero este es como el niño. Veo que la Biblia dice que tenemos que ser niños en la malicia maduro en el entendimiento. Fue como el niño. No dudó, no dijo nada. Fueron, caminaron y se encontraron en el camino que fue limpio. Esa es la obra de Dios. Por eso dice que la fe en Dios, lo imposible se hace posible y lo invisible se hace visible. Así que el Señor en su bondad, en su misericordia, nos siga ayudando y dándonos el entendimiento que necesitamos. Porque si no, no podemos hacer nada sin su misericordia, sin su bondad. Pero bueno, vayamos a otra parte, a otro versículo, en donde también habla de la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Efesios 6:16. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo toma el escudo de la fe con que podrás tajar todo dardo del maligno. Pero lo vamos a leer bien, ¿sí? Lo leemos, segundo más, segundo menos. Efesios, bendito el nombre del Señor. Efesios 6:16. Bendito Señor. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fe. Necesitamos tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe es en el nombre de Jesús. Por eso dice, en el nombre de Jesús y la espada del Espíritu. Así que en el nombre de Jesús sujétate. Y la espada es la palabra que sale de nuestra boca por el Espíritu Santo de Dios. Así que mis hermanos y mis hermanas, que la gracia del Señor nuestro Señor y Salvador siga estando con cada uno de nosotros. Después podríamos en el libro de Santiago, en el capítulo 6,
Bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios, Señor. Perdón. Santiago, capítulo 1, versos 5-6. Santiago, capítulo 1, versos 5-6. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, en cual da todo abundantemente y sin reproche le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está, ¿ves? No dudando. Si dudamos, es eso que nosotros decimos, bueno, ya está, fue. Y creemos que es así, pero en realidad no es así. No es así, porque no hay obra. La fe sin obra es muerta. Y el hombre de Dios que duda es semejante a la onda de la mar que va de aquí para allá sin sentido alguno. O el hombre que se ve en un espejo y sale de verse y se olvida cómo era. Dice así, dice la palabra del Señor. Así que bueno, mi hermano, el Señor nos ayude. Y acá en Santiago mismo sigue hablando, un poquito más acá adelante, por ejemplo, en Santiago mismo, pero ya versículo, gloria a Dios, Señor. Santiago 2, 14, 16. 14, Santiago 2, 14, 16. Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ve? Aquellos hombres tuvieron fe, tenían obra. Tuvieron fe, hubo la obra, vio la vista. Tuvieron fe, fueron leprosos. Ya eran limpios porque tuvieron fe. Y en Marcos 11, 23, si no dudas en tu corazón, lo que creyere, se será hecho. Y acá dice, si no dudades, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ven la diferencia? Y a veces viene esa duda. 3 partes, 4, te está hablando de lo mismo. Y veamos acá, como te dije, 2:14. Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? No. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Si, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mi obra. Un ejemplo. Yo tengo fe, bueno, y si entra uno en tal lado así, y no le da lo que necesita, ¿de qué sirve? No sirve de nada, porque la palabra nos enseña que si nosotros tenemos y no le damos al necesitado lo que tenemos, que es pecado. Así dice la palabra. En cambio, si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos amor, porque nuestra fe nos va a llevar a hacer el servicio y ayudar a lo que necesita aquel, porque le vamos a ayudar. Es natural. Pero si yo digo tengo fe y yo tengo ahora, pongámosle que yo digo, tengo fe que mañana a tal hora voy a conseguir tal cosa. No viene. Y pasado y siempre digo esto, Dios va a cambiar mi vida y Dios me va a cambiar y sigo igual. ¿Dónde está la obra? Todo palabrería. Así es, el Señor nos sigue dando
a entender y a comprender lo que Él quiere de nosotros. Y acá mismo en Santiago, pero capítulo 5, bendito Dios Señor que vive, en realidad son 2 versículos, pero 14 y 15, yo te voy a leer el 14 y el 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubieran cometido pecado, les será perdonado. ¿Qué tendrá que ver? Diría. Bueno, si yo voy a llamar a los ancianos en la iglesia, al pastor, a alguno que venga a orar, y los llamo, y será que, o duda, ¿para qué lo vas a hacer venir? Bueno, si cree, lo llama y cree que Dios va a obrar a través de él, porque acá hay una cosa, no es por la fe del otro que vas a ser sano, por tu fe. Dice el Señor, dice, por tu fe, yo voy a ayudar. El otro que viene a orar va a ayudar, va a colaborar para que el Señor te conteste y vamos a interceder. Es una de las maneras de colaborar a nuestros hermanos, ¿sí? Pues dice, y está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, el verso 14. El verso 15, siempre de Santiago 5, y la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Así es. Vengo, agarro aceite, lo unjo en el nombre de Jesús y oramos a Dios. Si lo hacemos con fe, o el enfermo, el que está ahí, tiene fe, y yo que apoyo de la fe nos unimos a pedir una cosa, el Señor va a responder. Y ahí va a estar la obra. Ahora tengamos en cuenta otra cosa, que yo voy a hacerlo, pero tengo que preguntarle al Señor si está en tu voluntad. Porque si no es la voluntad de Él, me voy a desmoralizar. Pues si no, puede ser. No. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora está la otra, si la voluntad de Dios. Tal vez que no dudaste, ¿no? Pero no era la voluntad de Dios en ese momento. Bien, y así podíamos ver tantas otras cosas. Podíamos ver lo que hizo Elías, lo que hizo Moisés, lo que hizo Abraham, lo que hizo Josué, Sansón, y tantos otros próceres que hicieron tantos milagros y tantas cosas consiguieron por fe. Y fíjate, ellos no tenían al Espíritu Santo a su disposición. Eran escasos los hombres que Dios llamaba y le daban para que hicieran lo que hacían. Pero los hombres que Dios llamaba, eran hombres de fe, no dudaban, hacían. Como Eliseo hizo flotar el hacha del agua, convirtió, le dio aceite en la multiplicación a la viuda. Y bueno, y muchas otras cosas más. En Veo 11 lo vas a encontrar todo lo que Dios hizo a través de su cruz. Pero fíjate ahora, nosotros tenemos la facilidad que tenemos contacto directo por medio de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Pertenecemos a Él si es que le hemos abierto y le hemos dado lugar para que entre y pose. Él nos dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. No por voluntad de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios, o a través del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, mira lo que nos dice, tal vez tú nunca lo leíste, o tal vez que sí que lo leíste, pero no pusiste atención.
Si vamos a Romanos capítulo 5, verso 1-2, vamos a encontrar algo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Romanos, bendito el Señor. 5, 1, 2, dice así: justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo a nosotros, a nuestro favor. Tenemos todo a... Así que, ¿qué más queremos? Lo único que debemos de hacer es ejecutar lo que sabemos, mi hermano. No dudar. Por eso que en Romanos 10, ¿sí? 17 dice que... Romanos 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si vamos a otro versículo, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito el nombre del Señor Jesucristo. 2 de Pedro, gloria a Dios, 1, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, vamos a leer del 5. Usted lea del 3 en adelante, yo voy a leer del 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. ¿Ves? Hoy te había dicho lo que era la fe, que lo tenemos que acompañar. Paciencia, esperanza, obediencia. Te di algunos. Y acá tenés otros textos más que te dicen qué es lo que tenés que añadir a la fe. O sea, el hecho, si tenés fe nomás y no tenés obra, no sirve. Pero acá te dice bien clarito: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Qué? Virtud. Y así sigue diciendo, ¿sí? A la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El verso 8, empecé leyendo el 5, leí el 6, leí el 7, leo el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto al cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien, tú puedes leerlo completo al versículo, ¿sí? Yo te leí una parte nada más. Y el 12 dice esto, siempre de Segunda de Pedro, capítulo 1. Yo empecé leyendo del 5, leí hasta el versículo 9, vamos a seguir leyendo el 10, el 11, yo te leo el 12 y te dejo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Decía el apóstol. Quiere decir que lo que yo te estoy diciendo, tú ya lo sabes, o lo has visto, lo has escuchado, lo has aprendido. Pues el apóstol te decía, el Espíritu Santo no se iba a cansar mientras tenía vida de recordarles todas estas cosas. ¿Sí? Bien, y si leemos el versículo 13, dice el apóstol: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo despertado con amonestación.
decía el apóstol. El 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿viste? Entonces te decía que no se cansaría de recordarle mientras tuviera vida. Y el verso 15 te dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, el fin de todo esto, mi hermano, como dice Eclesiastes capítulo 12, al terminar, el fin de tu discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de nosotros que componemos la iglesia del Señor. Porque verdaderamente somos su iglesia. Si es que le hemos abierto el corazón, le hemos dado lugar que entrara. Y si estamos practicando sus mandamientos, buscando el reino de Dios y su justicia, somos su iglesia. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios te bendiga y te conceda la petición de tu corazón. Amén. Bendito Dios, Señor. Bendito.